la política de integración regional en el sudeste asiático, puntualmente en el caso de la ASEAN y del RCEP. Lo que estamos viendo acá es una línea de tiempo que va desde 1947 hasta 2022. Vemos que hay dos momentos marcados entre corchetes, ¿sí? Un primer momento que tiene que ver con la Guerra Fría y un segundo momento con la hegemonía de Estados Unidos. Una primera etapa que acá denominamos como etapa preliminar o etapa cero, y un segundo momento ya con la hegemonía de Estados Unidos en marcha, en donde lo que definimos como ASEAN se va a orientar fundamentalmente a lo económico. Esto en sintonía con la creación de la Organización Mundial del Comercio y las políticas seguidas por este organismo multilateral para promover la libertad de comercio a nivel global. Podemos mencionar acá algunos hitos que están marcados, que tiene que ver con un tratado de paz que es conocido como SOCFAM por sus siglas en inglés, y quiere decir zona de paz, libertad y neutralidad. Lo mismo podemos decir del Tratado de Amistad y Cooperación, que es un tratado que ha sido firmado por más de 40 países en el mundo, todo siempre en dirección a construir una zona, una región de paz. En la segunda parte de esta línea de tiempo podemos ver algunos acuerdos como el de ASEAN Visión 2020, que tenían por objeto pronunciar los fines y los objetivos para alcanzar en el año 2020. Otra fecha importante de esto es el ingreso de China a la Organización Mundial del Congreso. En el año 2005 entra en vigor la Carta ASEAN y se le otorga a la asociación una personería jurídica. También ahí vemos que aparece la APEC, Coordinación Económica Asia-Pacífico, impulsada fundamentalmente por Estados Unidos, y que vincula a esta región económica con otros países que no son de la región. Y finalmente en el año 2022 se va a conformar la RCEP. Cuando nosotros hablamos de una etapa preliminar nos estamos refiriendo a el análisis que hace Enrique Cornejo Ramírez, que continúa de alguna forma con las etapas de integración propuestas por Balazabela. Esta etapa preliminar la va a agregar Cornejo. Cornejo va a agregar dos etapas nuevas a las 5 que originalmente propone Bela Balaza. Citamos a Cornejo para explicar qué es esto de la etapa cero. Es una etapa, básicamente, va a decir Cornejo, en la que se crea el ambiente para el futuro acuerdo de integración propiamente dicho, con el mutuo establecimiento, luego de negociaciones específicas, de preferencias o rebajas arancelarias entre países. Esta etapa preliminar que señalamos tiene que ver con la búsqueda de la paz y la cooperación entre los países miembros de la ASEAN, que fue lo que primero motorizó este proceso de integración. Luego, en un segundo momento, en la década 90 del pasado siglo, el espacio da un giro hacia una integración económica más marcada. Un primer aspecto que podemos señalar tomando las propuestas teóricas de Bela Balaza es que los motivos políticos pueden impulsar una primera etapa de integración económica, pero también esta reacciona a la esfera política. Si los motivos iniciales son económicos, la necesidad de una unidad política puede plantearse en una etapa ulterior. Estos motivos políticos los vinculamos acá, insistimos, a la búsqueda de la paz. Recordemos que estamos hablando de países que han tenido un pasado colonial reciente. Es por ello que advertimos que el proceso de integración se va a ver interrumpido en el año 1978, cuando se produce la invasión de Vietnam sobre Camboya, que va a extenderse hasta el año 1991. Otro aspecto importante de lo político tiene que ver con que la ASEAN va a adherir a los principios establecidos por la Carta de Naciones Unidas. Analicemos otras etapas además de la etapa preliminar. Zona de libre comercio, que podríamos definirla como una segunda etapa. En esta etapa juega un rol muy importante la Organización Mundial del Comercio, dado que
Como va a señalar Ignacio Bertesaghi, como lo reconoce la organización, el establecimiento después de la guerra del sistema multilateral de comercio no había reducido el atractivo de los enfoques bilaterales o regionales. A diferencia de Bertesaghi, Joseph Stiglitz tiene una visión más negativa de la Organización Mundial del Comercio. Puntualmente lo que sostiene Stiglitz es que la libertad de comercio como la entendemos hoy es un comercio, va a decir, gestionado en favor de los intereses empresariales en Estados Unidos y en otros países avanzados, que trataba de equilibrar esos intereses mientras que los acuerdos daban escasa importancia a los intereses de los otros, los trabajadores de los países avanzados y los de otros países. Otros autores, por razones bien distintas, que están a favor de la globalización y de la libertad de comercio en escala global, es el caso de Bauwati, que considera que el regionalismo tiene escollos, es más lento y menos eficiente que el multilateralismo y amenaza con socavarlo. Acá estamos frente a una discusión entre multilateralismo y regionalismo, ¿sí? Están los autores que defienden que la forma de alcanzar la libertad del comercio a escala global es a través del multilateralismo, y otros autores que sostienen que se va a alcanzar esa liberalización del comercio por medios de bloques regionales. La CEPAL ha planteado su nueva propuesta de regionalismo abierto. En esta propuesta la CEPAL considera que el multilateralismo y el nuevo regionalismo avanzan en forma convergente hacia el objetivo común de lograr un mayor bienestar mundial. Algo interesante que agrega Borg-Hetne es que sistematizó las diferencias entre el viejo y el nuevo regionalismo. Señala Hetne que el viejo regionalismo se formó en el ámbito bipolar de la Guerra Fría, mientras que el nuevo regionalismo ha aparecido en un orden mundial multipolar enmarcado por la globalización. Tenemos que decir que una zona de libre comercio se entiende por la búsqueda del arancel cero entre los países miembros. A partir de que comienzan las negociaciones, las rondas de negociación para conformar la RCEP, se han dispuestos objetivamente medidas que impulsan esta reducción de los aranceles para llegar a cero, cuidando que las economías de menor escala tienen un plazo preferencial distinto a los de los países en vías de desarrollo o los países avanzados. También podemos decir que la ASEAN y luego la RCEP cumplen la tercera y la cuarta etapas, unión aduanera y de mercado común. La RCEP tomó la decisión de que los productos de la región tengan un 40% del valor del producto generado entre o en algunos de los países de la región. Se busca, cuando se crea una unión aduanera, que los países de la región tengan la misma tasa de arancel a la hora de comerciar con otros países de otras regiones o países individualmente. Estas son las 4 etapas más importantes que podemos identificar en el proceso de integración regional en el Asia-Pacífico. Hay que decir que estas etapas no necesariamente tienen que ser de forma continuada, ¿sí? Que se empieza por la etapa preliminar, se sigue por la etapa 1, la 2. No. Pueden darse de forma inclusive simultánea. No encontramos ni en ASEAN ni en los países miembros de la RCEP, por ejemplo, mayores avances que tengan que ver con la integración ciudadana, ¿sí? Tampoco con la integración total, que ya estaríamos hablando de unificación de políticas, un solo gobierno y una sola constitución. Esto no está pasando en el sudeste asiático. Tomé 2 indicadores económicos que permiten reflejar la importancia para China del RCEP. Fíjense, por ejemplo, las exportaciones con destino a China proveniente del ASEAN, ¿sí? Cómo han ido desarrollándose y creciendo de prácticamente menos de 50.000 millones de dólares en 2003 a prácticamente 200.000 millones de dólares en 2020. Bueno, de esta manera hemos llegado al final de esta presentación. Gracias por la atención dispensada. Barda Analítica.